En medio de un clima político desgastado por una crisis de representatividad y tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, el analista político José Carlos Requena hoy estará con nosotros en Nexos para reflexionar sobre los desafíos del nuevo gobierno encabezado por José Gerí, abordando temas como la fragilidad institucional y la declaratoria del estado de emergencia. Muy bien, entonces primero lo que me gustaría iniciar sería con la figura un poco del presidente, del actual José Gerí. Ujú. Un poco usted, ¿cómo ve la imagen de este con relación a el accionar, digamos, que ha tenido desde que asumió el cargo, por ejemplo, con la opción de los perritos en la Ujú. calle y que luego los llevó a Palacio, un poco cuando participó en el operativo del penal de Ancón, el cargar el anda del Señor de los Ujú. Milagros, etcétera. Y también el hecho hace poco que ocurrió que, digamos que le dio un reconocimiento y agradecimiento a los policías por haber participado en la última marcha masiva que tuvimos, que fue el 15 de octubre, y básicamente les dijo que les iba a dar canastas y les iba a aumentar el sueldo. Entonces, con estas Sí. acciones, ¿cómo ve la figura de él? Bueno, mira, creo que hay que distinguir el Gerí de la noche del jueves 9. Uh -huh. Recordemos todos los pasivos con los que llegaba. De hecho, ya cuando fue elegido presidente del Congreso habían muchos cuestionamientos desde el lado personal y también desde el lado de enriquecimiento llamativo. Eso como que hubiera sido dejado en el pasado o pasado por agua tibia frente a lo que se ha visto en estas 2 primeras semanas de gobierno, ¿no? Hay una imagen o hay una voluntad de marcar distancias frente a la aparente enajenación que tenía el gobierno de Boluarte, hacia un presidente que en la práctica no se le ha visto, o sea, todos los días ha tenido alguna actividad, Uh -huh. ¿no? Esta actividad además lo hace vestirse en jeans y camisa remangada. Creo que ha tenido la sensibilidad, te decía, de poder estar y reconocer los problemas que la gente tiene. Vamos a ver qué tanto estos puede solucionar, pero al menos en proyección de imagen, creo que es algo que quiere distanciarse de esta pasividad y de esta insensibilidad, de esta lejanía y de esta enajenación, como te decía, el gobierno de Boluarte, ¿no? Muchos de los temas digamos, son los problemas de la gente. Hay algunos que son gestos a sectores, la opción de perritos, la carga del Ando de los Milagros, claramente van a públicos específicos, ¿no? Eso lo vamos a ver en las próximas semanas, en los próximos días. Las primeras encuestas entiendo que salen en pocos días. Uh -huh. Entonces ahí podríamos ver qué tanto le está resultando, ¿no? Pero por lo menos de estas primeras 2 semanas, con criterios meramente cualitativos, pues lo que se ve es un presidente mucho más cercano, ¿no? Ahora, ¿cómo usted vislumbra, perdón, la legitimidad del presidente? Porque sabemos de que él ingresó como accesitario de Mm. Martín Vizcarra y bueno, también un poco por el acuerdo que ha habido con, digamos, un poco con la presencia, mejor dicho, del Fujimorismo en la mesa directiva, etcétera, y sobre todo siendo accesitario de Vizcarra. ¿Cómo Uh -huh. usted ve un poco esa legitimidad que puede tener la ciudadanía o el pueblo en general? Mira, quizás la naturaleza de su nombramiento, el hecho que sea accesitario, el hecho que surja de una crisis, eh, como que quizás eso lo hace mucho más consciente de tener que ganarse el puesto día a día, ¿no? Entonces, vamos a ver si termina de tenerlo. Eso, un criterio de eso va a ser las encuestas de aprobación. Y otro, tratar de dotar de resultados en los frentes que se ha planteado, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el estado de emergencia que ha dado, va a mover la aguja en algún sentido. Difícilmente en 30 días puedas mostrar cambios radicales, pero si ya muestras avances, creo que eso puede ser algo que le ayude a ganar la legitimidad como de la que evidentemente carece, ¿no? De nuevo, ha sido un gobierno surgido de una crisis. Digamos, creo que la legitimidad constitucional la tiene, pero cómo se llegó a ese procedimiento y cómo llegó él al Congreso, esas son cosas que, como te digo, van a tener que ir ganándose las día a día, ¿no? Y con relación un poco ya al gabinete, que también claramente forma parte de su presidencia. En su columna de la semana pasada, bueno, el 16, que la tituló Memento Mori, señaló que sorpresivamente el elenco que había presentado em, como que sí había sido cumplidor de alguna manera. Después de lo que hemos visto en estos días con relación a las declaraciones del Premier, Ujú. del Mininter,
y también de su accionar. ¿Usted sigue sosteniendo eso? ¿Considera que ha habido algún cambio, que eso le da otra cara al Ujú. gabinete por completo o en parte? ¿Cómo ve un poco esa Mira, yo situación? creo que los días posteriores, como en mi caso, ratifican esa mirada. Yo creo que dentro de los márgenes que tenía Gerí, una persona inexperta, con un círculo relativamente limitado, pues habían pocos espacios a los cuales echar mano, ¿no? Dentro de eso, que saque a alguien con el perfil de Álvarez, pues, y me refiero al perfil más académico, un poco más, si quieres, serio, dentro de la intransigencia que a veces uno puede encontrar en algunos actores políticos y que de hecho encontraba en sus declaraciones pre-nombramiento. Digamos, lo que hemos visto hasta ahora es más bien un gabinete más realista, creo que correcto dentro en general. Evidentemente hay algunos nombramientos que vamos a tener que seguir observando. Yo no dudo que vayan a haber algunos nombramientos cuestionables. De hecho, por ejemplo, se ha nombrado una persona muy cercana al presidente en un cargo en PCM. Ese tipo de cosas seguramente se van a seguir dando. Ujú. Y específicamente, de repente hablando de la figura del Mininter, por ejemplo, el Ujú. día de la marcha, él salió temprano diciendo que no se iba a hacer uso de armas de fuego durante el transcurso de la movilización, pero pues luego, como hemos visto, sí ha habido uso Mm, de este, y digamos que ha habido una especie de contradicción, ¿no? Con el cuerpo policial y con el Mininter, otras mm. declaraciones también que ha habido en los días posteriores, etcétera. ¿Cómo ve su figura un poco? Mira, yo creo que en el papel el nombramiento de Tiburcio debe ser de las mejores cosas que ha tenido el gabinete por la corrección que ha tenido él a lo largo de su carrera, por el prestigio que tiene dentro de la institución policial, por el énfasis que tiene en acciones de inteligencia. Pero claro, y en el campo va a tener que lidiar con estas fricciones que hay, ¿no? Ahí claramente hay dos discursos, el que presenta el ministro, otro el que presenta el comandante general de la policía. Vamos a tener que ver cómo convive. Al general Arriola le preguntan sobre si a Magallanes lo consideraba un héroe o no, y él dice que sí, ¿no? Pero minutos después, horas después, el premier matizaba eso un poco, ¿no? Yo no lo llamaría así, porque claro, digamos, es un nombramiento o es una referencia, es una mención eh, que en otras circunstancias podría no causar problemas, pero en esta ocasión hay una muerte por medio. Entonces, es por lo menos controversial llamar héroe a alguien. Entonces, ese tipo de fricciones seguramente lo va a seguir viendo. Me parece que no hay mucho espacio legal para que haga mucho Tiburcio o el propio presidente por algunos candados que se pusieron en su momento, pero es algo que tendrá que ver cómo se decanta, ¿no? Ok. Siguiendo con el gabinete, pero ya viendo un poco más de cara a las elecciones del próximo año, hace poco el comercio sacó una investigación de que con la designación de este primer gabinete ya tenemos prácticamente 170 ministros desde el 2021, Ujú. 169 para ser específicos. Em, digamos, ¿usted considera de que digamos, esto qué consecuencias va a traer con relación a, bueno, también legitimidad o también el cumplimiento de obras, etcétera, que ya tengamos tantos Mm. ministros en tan poco tiempo? Mira, en general yo creo que son nombramientos, los de ministros, que deben hacerse con muchísimo cuidado porque lo ideal es que no se remuevan, Ujú, ¿no? Pero evidentemente, y claro, yo te diría, en términos de estabilidad, lo ideal sería que contemos con este elenco ministerial eh, hasta el final, pero nada nos puede descartar que en el camino se encuentren información controversial o algún acto impropio en sus días de gestión, porque no, digamos, de los 19 ministros, claro, uno podría decir que 14, 15 tienen una carrera más o menos conocida y no se ha ujú, encontrado algo vergonzoso, pero no puedes decir eso de la totalidad. Entonces, uno no sabe cómo se vayan a comportar, ¿no? ujú, Entonces, un ministro se gana su permanencia día a día. Lamentablemente, en los últimos años se ha sido muy irresponsable en nombrarlos. Entonces, se nombraba gente sin ninguna credencial, ¿no? Entonces, claro, la carrera ministerial o el nombramiento ministerial debería ser la conclusión de una carrera prestigiosa, que solía ser el caso, ¿no? Eso lamentablemente se ha ido evaluando
y la inestabilidad que hemos tenido creo que es producto sobre todo de eso. En este gabinete, yo te decía, hay varios, yo puedo nombrar Mincetur, Cancillería, Mininter, en fin, hay varios sectores en el que hay ese perfil, es decir, gente que ha tenido una trayectoria en un sector y termina siendo nombrada ministra, pero no puede ser eso en la totalidad, ¿no? Ujú. Ok, y bueno, yendo también en este sentido de las figuras con relación a la mesa directiva, ¿usted cómo considera que impacta específicamente en este contexto la relación de la mesa directiva con el Congreso y también con la ciudadanía en general? Mira, todas las decisiones del Congreso son tomadas por un colectivo y ahí lo fundamental son los votos, ¿no? Entonces, ahora tenemos una mesa directiva presidida por el Fujimorismo, después de esta controversia que hubo sobre si formaban o no y presidían o no. Al final de cuentas es algo que está ahí, no creo que eso vaya a cambiar. No, habrás visto los votos cuando se buscó la censura, no progresaron. Eso yo lo veo poco probable que se mueva. Pero creo que lo que debería hacer el Ejecutivo y lo que debería también contener el Congreso o contenerse es pretender que el Ejecutivo sea una proyección del Congreso, ¿no? O sea, el Ejecutivo, por una cuestión básica de equilibrio de poderes, tienen que tener autonomía uno del otro. No estamos en un régimen parlamentario y creo que mal haría el presidente Gerí si proyecta la agenda de sus aliados en el Congreso como parte de su gestión. Ok, y justo que comentaba el papel un poco del Fujimorismo que ha tenido en los últimos días y también viendo un poco hacia el panorama del 2026, un poco con relación a su presencia actual, ¿cómo usted está viendo toda esta controversia que ha tenido, que al final van a seguir participando, ya no, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo ve un poco usted? Mira, yo creo que los aliados de lo que fue el gobierno de Boluarte en las elecciones del 26 van a tener algún tipo de costo eso, ¿no? Ahora, si es que Gerí, como aparentemente se ve en estas primeras 2 semanas, no podemos descartar que eso vaya a seguir siendo así, pero si mantiene cierta autonomía, eso no tendría por qué salpicarle ya al Fujimorismo. Pero, como te digo, el costo de haber apoyado a Boluarte creo que es bastante alto. Y claro, yo no creo que vayan a pasar del bolsón que suelen tener. No sé, se estima que el voto duro del Fujimorismo, por lo menos las últimas cifras disponibles, hablarán de entre el 6 y el 8%. Yo creo que su votación va a estar en torno a eso, ¿no? Eh, Dudo que crezca, creo que ahora hay mucha más competencia al lado de la derecha. Y bueno, ya creo que se ha visto las limitaciones que tiene cuando compite en una segunda vuelta, pero de nuevo, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Ok, precisamente hablando un poco del costo político que le ha causado al Fujimorismo el haber apoyado a Boluarte y también a otros partidos políticos relacionados a Renovación Popular, Avance País, etcétera, Perú Libre, etcétera. El suceso previo, hablando un poco de la vacancia, fue, digamos, el atentado que hubo a la agrupación musical del día anterior a Agua Marina, ¿no? Uh -huh. Digamos que esto se consideraría un poco más, digamos, como un hecho de incapacidad gubernamental, más que de incapacidad moral como tal. Uh -huh. Y sabemos de que la incapacidad gubernamental no es un factor para poder realizar una vacancia. Se sabe que Dina Boluarte, bueno, la expresidenta, tuvo episodios como el de las cirugías, los viajes, etcétera, que digamos sí constituían un poco más lo que era la incapacidad moral y no fue vacada en su momento. Ahora, que sí fue vacada con relación a la incapacidad moral, pero repito un poco que el hecho previo se relacionaría más con la incapacidad gubernamental. De acuerdo a este contexto, ¿usted consideraría que hubo estrategia política con relación a los partidos y a la vacancia, un poco viendo a las elecciones del próximo año? No lo creo. Mira, en general esta discusión sobre la incapacidad gubernamental o moral, la verdad, guste o no, y a mí no me gusta, el TCI hace algunos años determinó que la incapacidad moral puede ser el resto de cualquier cosa, Okay. incluyendo incapacidad gubernamental, que lo único que cuenta son los votos. No, eso la verdad abre y te digo que no me gusta porque creo que le crea una situación de precariedad muy complicada a la presidencia.
Y entonces, claro, lo que tú tenías como una válvula de escape, porque la figura de la incapacidad que está en nuestra Constitución ya desde hace varias constituciones, era un botón rojo, ¿no? Era algo que tú tocabas como el caso extremo. Entre el 2001 y el 2016 hemos tenido el mismo texto sin ningún problema. En algún momento cuando en el gobierno de Toledo, Toledo era muy impopular, y el APRA quiso en algún momento activar eso, rápidamente retrocedió, porque no había ni en la opinión pública y sobre todo en los actores políticos una voluntad de ir por ese lado, porque era un camino muy sensible. Cuando ya a partir del 16 se abre y hemos llegado al desbarajuste que tenemos ahora y que tendríamos que ver cómo solucionamos, ¿no? Ahora, viendo más allá de eso, ¿por qué lo hicieron ahora? Yo pensaría que, o sea, si hubiera sido parte de la estrategia, la verdad lo hubieran aplicado antes, ¿no? ¿Por qué? Porque Boluarte desde el 13 de abril ya era innecesaria en esta alianza que se tuvo, ¿no? Era absolutamente prescindible y era absolutamente incapaz también, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar 6 meses para que esto pase? En realidad creo que quisieron ganar por puesta de mano. Si tú veías los números previos, era muy difícil y los números me refiero a las 7 intentos previos, era muy difícil que se llegara siquiera a la admisión, ¿no? Pero claro, cuando sale Renovación Popular y dice vamos a apoyar la vacancia, de alguna manera ya el Fujimorismo y APP dijeron gano por puesta de mano, me subo al pedido, ¿no? Entonces, yo creo que más bien como que todo se precipitó y era como que quién se vuelve más opositor de este gobierno, ¿no? Pero era, si quieres, una estrategia tardía, porque creo que en términos estratégicos lo mejor que hubieran podido hacer era deshacerse en abril o en mayo de la presidencia, ¿no? Y esa puesta de mano, perdón, que usted comenta, ¿por qué? ¿Porque ya se acercan las elecciones o por qué? Sí, ¿No? sin duda, ¿no? Pero creo que, digamos, la motivación yo creo que ellos terminan, de alguna manera, doblando la apuesta de Renovación Popular, ¿no? O sea, me refiero a Fuerza Popular y a APP, porque el sostén de Boluarte siempre han sido estos dos partidos. Luego han habido aliados episódicos, Perú Libre con un rol menor, Somos Perú en algún momento, Acción Popular en la actualidad, y Somos Perú también, pero en general estos dos han sido el soporte principal, ¿no? Fuerza Popular y APP. Y Fuerza Popular y APP, en términos formales, aludiendo a la gobernabilidad, nunca apoyaron ningún intento de vacancia, ¿no? Entonces, eso podían haberlo seguido manteniendo, pero ahora que ya como que se les empezaba a complicar un poco más la cosa, dijeron, ¿sabes qué? Mejor la soltamos, ¿no? Ok. Ahora cambiando un poquito de tema, usted comentó hace unas semanas en una entrevista para Perú 21 que usted consideraba que un poco el cuerpo policial tenía las capacidades para poder enfrentar un poco la criminalidad, la inseguridad y por todos los problemas que estamos pasando, pero lo que sí tenía, o sea, no estaba teniendo una buena conducción política. ¿Usted sigue manteniendo eso? ¿Considera que debe haber una reforma en el cuerpo policial con relación a sus integrantes, también viendo un poco las contradicciones que ha habido, primero llamar, o sea, sí acusar definitivamente a Magallanes y luego ahora, digamos, llamarlo héroe? ¿Usted considera, de acuerdo a todo este Mira, contexto? yo creo que el cuerpo policial, como las Fuerzas Armadas o como el cuerpo diplomático, en general responde al mandato político de la cabeza de turno, ¿no? Cuando una cabeza es honesta o tiene una agenda clara de reformas, en este caso yo creo que tienes muy poco margen para hacerlo porque eres un gobierno de transición, pero en general creo que sí tienes espacio, por lo menos para evitar inmoralidades, ¿no? Entonces, yo creo que eso es a lo mínimo que debería aspirar Tiburcio, porque también con el poco control que se tiene, hay mucho espacio para la corrupción. Entonces, la policía, yo creo que tiene las capacidades, creo que tiene el sostén técnico para poder, fíjate, cuando hay voluntad, las cosas las solucionan al toque. El propio caso de la muerte de Eduardo Ruiz, hay cámaras por todos lados. Tú sabes rápidamente de dónde salió el disparo. Había voluntad o había algo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hay voluntad política y cuando el ministro tiene claro por dónde ir,
las cosas funcionan mejor. Lo que hemos tenido lamentablemente en el último tiempo es que hemos tenido presidentes cuya única agenda era protegerse a sí mismos, ¿no? Primero Castillo y luego Boluarte. Entonces sus ministros eran en la práctica el jefe de su aparato, su jefe de guardaespaldas, ¿no? Porque no hayan rastros, porque no me metan en problemas, porque se hagan ciertas cosas para descabezar ciertas unidades. Eso no debería ser Tiburcio. Y creo que si por lo menos aspira a dotar de seguridad al proceso electoral, de manera que no tenemos escenarios como el de Colombia o el de Ecuador, creo que sería un aporte significativo, ¿no? Los policías, porque tú difícilmente vas a cambiar a los miles de policías que tenemos. Y claro, puedes hacer cosas que mejoren la formación. De hecho, en el disparo que hace Magallanes, mucha gente dice que le faltaba preparación, ¿no? Porque, digamos, se desesperó y ejecutó rápidamente el disparo, ¿no? Y lo hizo el disparo hacia el suelo cuando podía hacerlo hacia arriba, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también pueden ser de formación, pero eso difícilmente lo vas a solucionar en 10 meses. Yo más bien me ponía a pensar en algo como lo que fue la gestión de José Eliche en el gobierno de Sagasti. O sea, en el gobierno de Sagasti, su primer ministro del Interior quiere hacer un cambio, luego tiene algunos problemas para poder implementarlo, sale, su sucesor dura 4 o 5 días, entonces, claro, nombran a Eliche, una persona que tenía cero experiencia en el sector interior, pero que sí tenía una trayectoria de un funcionario, de un servidor público eficiente, honesto y prestigioso, y creo que llevó los 8 o 10 meses que estuvo en el cargo sin ningún contratiempo, en medio de la pandemia, con un proceso electoral encima. Entonces yo creo que deberíamos aspirar a eso, y a eso me refería, y no creo que vaya, de nuevo, no creo que vaya a poder hacer mucho en 10 meses, pero si al menos paras las inmoralidades, si sabes que los actos de corrupción o los desórdenes que puedan haber en reprimir la protesta no van a ser impunes, creo que se avanza bastante. Ok. Y con lo último que ha sido la declaración de ese estado de emergencia por 30 días, hemos visto que ya ha habido algunos muertos mientras este estado de emergencia está vigente. ¿Cómo ve un poco el panorama o el cambio que podría haber dentro de todo, de acuerdo a las declaraciones del presidente José Geri, que comentó que es un poco más a la ofensiva que a la defensiva, pero cómo está viendo en estos pocos días y cómo se podría ver en los siguientes? Mira, primero creo que el plazo va a ser insuficiente. Creo que este estado de emergencia tiene algunas precisiones que antes no se habían tenido. Difícilmente vayan a desaparecer las muertes de un día para otro. Lo que tendríamos que ver es si en 30 días esta se reduce. No, si esta cifra de, no sé, 5 o 6 homicidios llega a 2 o 3. Y claro, en términos globales uno podrá decir todavía sigue habiendo muertes, ¿no? Pero es algo que va a tomar tiempo, ¿no? Yo creo que si alguna de las cosas que estipulaban se cumplen, como las acciones de inteligencia tanto dentro como fuera de penales, pues ahí podría haber algún avance, pero eso nuevamente va a tener que verse, ¿no? Ok. Y para cerrar nada más, el segmento del comercio de paz en la calle estuvo en los 3 puntos un poco más álgidos, en donde se ha registrado las extorsiones, bueno, exactamente a los conductores, y hubo muy poco patrullaje en estos 3 puntos que estuvo, que sobre todo fue en el caso de Lima Norte específicamente. ¿Cómo ve un poco esto en el estado de Sí, emergencia donde sí debería haber? eso va a tener que solucionarse, ¿no? Eso va a tener que dotarse efectivamente de... Mira, una ventaja que tienes en el estado de emergencia es que puedes tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. Eso va a tener que darse, ¿no? Y de hecho, es algo que tanto el presidente como el ministro del Interior han anunciado, así que tendrían que cumplir con su palabra, ¿no? Ok, ¿algún mensaje final? ¿Eso es todo? Bueno, muchísimas gracias a José Carlos Requena por haber estado el día de hoy con nosotros en esta entrevista y bueno, viendo un poco el panorama que ya se nos está viendo y que se nos va a ver específicamente, sobre todo en los siguientes días, semanas y de cara para las elecciones del próximo año. Muchas gracias a todos.